El ritual prohibido que Jesús reveló a María Magdalena, lo que el Vaticano ocultó. Cuando pronuncio esas palabras, no estoy anunciando una conspiración documentada, ni una sentencia histórica inapelable. Lo que sugiero es otra cosa, la posibilidad de que una práctica íntima, pensada para el oído y el corazón de una única discípula, no haya sobrevivido a la dinámica pública de la memoria religiosa. Entiéndelo así. Prohibido y ocultó funcionan aquí como metáforas de marginación, olvido o priorización institucional, no como acusaciones judiciales. Es un misterio sobre pérdida y memoria, no una condena. Y desde ese punto empiezas a ver la historia con otros ojos. Piensa en María Magdalena no como una etiqueta impuesta por siglos de malentendidos, sino como una presencia. Alguien que escuchaba con atención, que sabía quedarse después de la multitud, que aprendía en la intimidad de una conversación. En los retratos antiguos y en los ecos literarios, ella aparece una y otra vez junto a quien enseña en voz baja. Una figura que comprende por su capacidad de prestar atención. No digo que exista un registro que confirme palabra por palabra una técnica enseñada por Jesús a María. Lo que sí se percibe en la historia es la plausibilidad de un aprendizaje personal, una transmisión en confianza que habría valorado el silencio y la práctica más que la explicación pública. Imagina por un momento el escenario. Alguien que ha seguido a un maestro en medio del ruido de una ciudad, que ha visto multitudes, milagros y debates, y que después de todo eso, se queda. Esa elección de quedarse, de no seguir la masa, convierte a la persona en receptora natural de enseñanzas íntimas. Si Jesús transmitió algo así, sería menos una doctrina para proclamar en plazas, y más una herramienta para transformar la vida interior. Y esa es la premisa que quiero explorar contigo. Antes de seguir, si este tipo de encuentro entre historia y práctica espiritual te interesa, suscríbete para seguir explorando juntas estas huellas de la tradición. Ahora vayamos al corazón de la propuesta. El ritual que, si existió como enseñanza íntima, no era un rito ceremonial, sino una práctica de atención. No era exotismo ni secreto místico reservado a unos pocos por privilegio, sino una técnica de claridad interior. Piénsalo como un método sencillo, dividido en 3 movimientos: respiración atenta, observación sin juicio y alineamiento interior. Trataré cada paso con la cercanía de quien te ofrece una recomendación para tu propia vida. Primero, la respiración atenta. Imagínala como la puerta que conduce al patio interior. Cuando respiras con atención, la superficie de tu mente se aquieta. Las olas dejan de chocar con tanta furia contra la orilla. No hablo de una técnica de control, sino de una apertura. Apoyar la conciencia en el flujo natural del aire. Sentir cómo entra y sale, notar la temperatura, la expansión suave del pecho o del abdomen, el leve movimiento que te recuerda que estás vivo. Para alguien como María, que se quedaba cuando la mayoría se iba, esa respiración habría sido el primer faro. Algo que te devuelve al cuerpo, a la presencia, sin promesas extraordinarias, solo con una certeza elemental. Hay una hora que puedes habitar. Piensa en la respiración como la cuerda con la que te anclas al presente. Segundo, la observación de los pensamientos y emociones como si fuesen ondas en un lago. No es empeñarse en cambiar de inmediato lo que surge, sino mirar. Observación no significa juicio. No eres juez de lo que aparece. Eres testigo. Si una emoción surge, la reconoces. Esto es tristeza. Esto es miedo. Esto es enojo. Si un pensamiento se presenta, lo registras. Aquí está el recuerdo. Aquí la expectativa. En lugar de identificarte con cada movimiento mental, los miras desde una distancia compasiva. María, según la imagen que reconstruimos, podría haber aprendido a diferenciar su yo reactivo de la claridad que observa. Aprendió a ver sin empeñarse en reprimir ni en avalar todo lo que aparece. Esta observación tiene un tono concreto. No es evasión, no es lucha,
Es reconocimiento. Como cuando miras las olas y entiendes que ninguna ola es el mar entero. Tercero, el alineamiento interior. Después de respirar y observar, viene la decisión desde la claridad. Alinearse no significa borrar la emoción, sino reconocerla como información y responder desde un espacio más lúcido. Es la postura que te permite decir sí o no, desde el impulso, sino desde la conciencia. En la vida práctica, esto se traduce en actos pequeños. Una palabra dicha con calma en un momento de tensión, una renuncia que nace de la coherencia y no del miedo, una elección profesional que responde a lo profundo y no solo a la urgencia externa. Es la brújula interior que aparece cuando el ruido se ha convertido en un paisaje que puedes contemplar. Déjame proponerte una práctica breve. Toma la actitud de quien entra en un cuarto tranquilo de su corazón. No te pido que midas el tiempo. Simplemente acompaña 3 movimientos. Siente la entrada y salida del aire. Observa un pensamiento o una emoción que surja sin juzgarla. Pregunta a tu interior, ¿qué surge con más claridad cuando la mente se calma? No te prometo visiones ni milagros. Te ofrezco una puerta. La experiencia de ver lo que durante tanto tiempo has respondido en piloto automático. Hazlo una vez y observa. Repítelo en días distintos y presta atención a los pequeños cambios. El objetivo no es la perfección, sino cultivar la disposición. Quizá te preguntas por qué una práctica así no apareció como instrucción pública en los relatos que han llegado hasta nosotros. La respuesta nunca será única, pero hay razones plausibles y humanas. Las comunidades que transmitieron las enseñanzas religiosas operaban en 2 modos. La palabra pública, que debía circular y ser reproducible, y la enseñanza privada, que se transmitía de persona a persona. Lo público favorece fórmulas sintéticas y doctrinas fáciles de repetir. Lo íntimo acoge técnicas que requieren presencia y tiempo para aprender. Con el desarrollo de instituciones y la necesidad de enseñar a multitudes, muchas prácticas que exigían acompañamiento personal quedaron fuera de la circulación amplia, porque no eran fáciles de institucionalizar. Además, la memoria colectiva tiende a simplificar. Cuando algo tiene que viajar a través de generaciones, se recorta lo que resulta difícil de explicar en una sola frase. Las historias con personajes, acciones y promesas son más fáciles de transmitir que las enseñanzas que necesitan ser vividas. Añade a eso la centralización de la autoridad doctrinal en manos de comunidades que, por necesidad, estandarizaron. No digo que hubo intencionalidad de ocultamiento. Más bien, la lógica de supervivencia textual y la prioridad por la unidad doctrinal pueden haber empujado a la degradación o al olvido de prácticas más personales. También está el factor cultural. Lo que una comunidad valora hoy puede que no sea lo que se consideró esencial en un pasado inmediato. Un gesto de atención, una técnica contemplativa, quizá fue percibido como algo privado, incluso frágil, en contextos donde lo que importaba era consolidar creencias comunes. La institucionalización no es, necesariamente, un acto de censura. Muchas veces es un proceso práctico que sacrifica matices por cohesión. Aún así, cuando miramos con cuidado, encontramos huellas. No hablo de pruebas concluyentes, sino de rastros, imágenes en el arte, textos que aluden a la atención interior con metáforas semejantes, relatos apócrifos y tradiciones orales que ponen en valor la escucha íntima. En la pintura y el icono, María aparece a menudo en actitud de recogimiento, con las manos juntas o con la mirada baja, como si sostuviera algo que no es visible para la multitud. En algunos escritos tempranos, aparecen alusiones a técnicas de examen del corazón que, aunque no identifiquen a un maestro concreto ni a una discípula en particular, resuenan con la idea de prácticas domésticas de vigilancia interior. Son huellas, no pruebas, sugerencias que piden ser investigadas con prudencia. Es útil, en este punto, reconocer paralelos contemporáneos sin intentar equiparar mecánicamente tradiciones distintas. Lo que hoy llamamos mindfulness o atención plena,
No es lo mismo que las prácticas cristianas antiguas, sin embargo, resuenan en una tecla común: la transformación mediante la presencia. En el catolicismo, por ejemplo, el examen ignaciano busca también una mirada interior para ordenar la vida. No afirmo que sea idéntico al supuesto ritual de María, sino que hay consonancias. Esa afinidad demuestra que la tradición cristiana siempre tuvo recursos para la autoconciencia, aunque algunos hayan quedado más visibles que otros. Volvamos al centro. ¿Qué gana la persona que recupera esta práctica hoy? No prometo sanaciones milagrosas. Lo que suele ocurrir es algo más sutil y práctico. Ganas claridad para tomar decisiones. Ganas la posibilidad de responder, en lugar de reaccionar. Te sitúas en una postura de escucha ante tus afectos y tensiones, y desde ahí, puedes actuar con mayor coherencia. Lo que antes podía ser un lujo espiritual de pocos se convierte ahora en una herramienta cotidiana. Y esa democratización no borra la sacralidad de la enseñanza. Transforma lo sagrado en algo practicable. Ahora quiero ponerte ante un ejercicio concreto, sencillo y ejecutable. Ponte cómodo. Mantén una postura erguida pero relajada. No te pido que lo hagas perfecto. Hazlo con la actitud de quien prueba una receta por primera vez. Lleva la atención a la respiración. Obsérvala sin empeñarte en cambiarla. Cuando la mente se distraiga, nota la distracción como algo que viene y se va. El siguiente movimiento es reconocer una emoción o pensamiento presente y nombrarlo con honestidad. Por último, pregúntate: ¿qué respuesta nace desde una percepción clara de esto? No te exijas grandes transformaciones en la primera práctica. Registra lo que ocurre. Si algo se mueve, agradece. Si no pasa nada aparente, da las gracias igualmente. La práctica no siempre revela sus frutos de inmediato. Esta invitación no es un intento de replicar un protocolo antiguo con precisión arqueológica. Es más bien la apropiación respetuosa de una lógica. Enseñar a alguien a estar en su interior para que sus actos sean más libres. En la historia de las religiones, muchas disciplinas que parecían exóticas se transformaron en recursos fundamentales cuando fueron comprendidas como herramientas de formación humana. Al reclamar el título, el ritual prohibido que Jesús reveló a María Magdalena, lo que el Vaticano ocultó, hago de nuevo una lectura interpretativa. Hay, y debe haber, cautela en estas afirmaciones. La institucionalización de la fe muchas veces imprime un sesgo. Predominan los textos, las fórmulas y los credos. Lo que no encaja con esa estructura, lo que exige una transmisión cuidadosa y un acompañamiento personal, corre el riesgo de quedar relegado a la esfera doméstica o desaparecer. Llamar eso ocultamiento puede sonar duro. Quizás sea más justo hablar de pérdida o de una priorización distinta. En cualquier caso, reconocer la posibilidad es abrir una puerta para recuperar prácticas que nos ayudan a vivir con mayor nitidez. Entonces, ¿qué te propongo ahora? Que hagas de este hallazgo una cuestión de responsabilidad personal. Si algo en esta idea te ha tocado, practícalo. Haz de la respiración atenta un gesto habitual. Observa sin juzgar y busca alinear tus acciones con la claridad que surge de esa observación. Si lo practicas con constancia, puede que, como a tantos otros, te cambie la manera de responder al estrés, a las relaciones y a las decisiones importantes. Y si descubres que esto resuena en tu comunidad, compártelo con respeto. No para imponer una nueva norma, sino para ofrecer una herramienta. Al final, lo que muchos llaman ocultamiento puede ser simplemente la historia de lo que se pierde cuando lo institucional toma la voz principal, y lo práctico exige cuidados personales. Recuperar estas prácticas no es subvertir la tradición, es completarla. Es reconocer que la fe no solo se sostiene en doctrinas, sino también en hábitos que cultivan la atención, la compasión y la responsabilidad. Si esto te ha hecho sentir algo, si al menos una frase te ha abierto una puerta, escribe, lo entendí, en los comentarios,
Y comparte este video con alguien que busca herramientas para mirar dentro. No te pido que aceptes ninguna afirmación sin escrutinio. Pruébalo en tu vida, observa y decide. Y recuerda, María Magdalena, en la reconstrucción que aquí proponemos, no es un símbolo sino una maestra de la atención. La enseñanza que quizá recibió no pretendía ser un escándalo. Pretendía ser una práctica para habitar la vida con más presencia. Eso, quizás, es lo que se perdió y lo que hoy podemos, con humildad, intentar recuperar.